nada, les voy a presentar uno de los proyectos que tenemos en la Universidad de Trabajo, que es la Universidad de Verona. Tenemos un proyecto en el que trabajamos con conciencia perceptual y organización cerebral, reorganización cerebral. Entre las distintas cosas que hacemos al interno de este proyecto, que es bastante grande, nos ocupamos del estudio de la atención, nos ocupamos de otros procesos cognitivos y perceptuales que están vinculados con la conciencia. ¿Okay? Hoy les voy a hablar de una de las líneas que tenemos, que es solamente la de atención, y actualmente estamos trabajando en otros procesos cognitivos y su relación con las capacidades, la capacidad de conciencia, la conciencia. Ok, un poco para romper el hielo, porque me gusta romper el hielo. Cuando estaba preparando la presentación, me viene a la mente cómo introducir el tema. Y me viene a la mente esta pregunta, sobre todo porque la semana pasada se hablaba de estos convenios económicos y demás que México está haciendo con Estados Unidos, el problema con China, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que en parte la economía está administrada, manejada por Estados Unidos, y mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que Estados Unidos sea un país tan exitoso, al menos en temas económicos? Mi respuesta es un estilo de gobierno particular que ellos tienen, un modelo económico, que ya sabemos que tienen un modelo económico, o cuál podría ser la posible respuesta a esta pregunta. Y después de mucho pensar durante toda la noche y no dormir, es por los mensajes subliminales que reciben todos los días los que viven en Estados Unidos, los americanos de Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué los mensajes subliminales? A finales del siglo pasado se habló mucho de esto, los mensajes subliminales. Todavía se sigue hablando de los mensajes subliminales, pero los americanos de Estados Unidos se encuentran bombardeados todos los días con mensajes ocultos que ellos no saben, pero que están recibiendo de todas maneras. ¿Okay? Y que si tú haces una combinación bastante fácil de billetes, dólares, bastante simple, puedes encontrar todos esos mensajes ocultos, ¿vale? Como no me pisotees, el lugar de la tierra de la libertad, vive libre o muere, no confíes en nadie, etcétera, ¿no? Obviamente, si tienes todas las denominaciones de dólares que te permiten integrar todos estos mensajes, vas a ser exitoso. Y por eso es que los ricos son exitosos, porque tienen todas las denominaciones de dólares. ¿Okay? Y esto es ciencia. ¿Okay? Está completamente demostrado que son los mensajes subliminales lo que nos hace ser exitosos. Vayan a YouTube y busquen estos videos sobre mensajes subliminales y van a encontrar un montón de mensajes que tienen que poner durante toda la noche. Se van a levantar con dolor de cabeza, pero van a ser exitosos al día siguiente. ¿Okay? Obviamente era para romper el hielo. Pero lo voy a hacer. Prueben. No se sabe nunca. Puede ser que funcione. Pero les mencionaba esto porque hay un poco de verdad en esto. Y es que la investigación que nosotros realizamos y que estamos realizando ahí en Verona trata de responder a una pregunta. ¿Nuestro comportamiento puede ser modificado por cosas que nosotros no podemos observar de forma consciente? Es decir, de cosas que no acceden a la conciencia y pueden modificar nuestro comportamiento. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de estudiar. ¿Okay? Tratamos de estudiarlo no como si fueran cosas mágicas ni nada por el estilo. Si esto fuera posible, es decir, si los mensajes que nosotros no podemos, a los que no podemos acceder de forma consciente, pueden modificar nuestro comportamiento, si prestamos atención a ese mensaje inconsciente, ¿mejoraría todavía más nuestro comportamiento? Ok, aquí ya me estoy inventando cosas, porque todavía no sé ni siquiera si esos mensajes van a modificar mi comportamiento. Y eso es lo que vamos a tratar de dar algunas ideas de lo que nosotros hemos encontrado en la investigación en el campo de las neurociencias cognitivas. ¿Okay? Hay dos conceptos que tenemos que abordar aquí, que es conciencia y atención, que son los dos de interés para esta charla. Vamos a empezar por el concepto de atención. Cualquier persona en el mundo, en la vida cotidiana, sin tener que ser un científico y sin tener que ser particularmente un psicólogo, sabe lo que es la atención. Todos sabemos lo que es la atención, y cuando íbamos a la escuela siempre alguna vez la maestra nos dijo: ay, es que este niño tiene problemas de atención.
¿okay? O cuando se practica el deporte hay que mejorar la atención en el deportista. La atención es un concepto que tenemos en la vida cotidiana, ¿okay? Se empezó a sistematizar el concepto de atención bueno, yo estaba estudiando un poco antes, pero se vuelve más sistemático y forma parte del estudio en psicología cognitiva después de la segunda mitad del 900, pero retomando un poco las ideas que William James plasma a finales de 1800 sobre el concepto de atención, y que es una de las primeras definiciones que más o menos trata de ser clara sobre el concepto de la atención. Básicamente nos dice que la atención es tomar posesión de la mente de una forma clara y vívida de un objeto entre varios objetos o trenes de pensamiento. ¿Okay? Es focalización o concentración de la conciencia. ¿Okay? Y esto es la esencia de la atención, la focalización o la concentración de la conciencia. Con esta definición, William James prácticamente lo que hace es poner conciencia y atención al mismo nivel o como un único proceso. Es decir, la atención es conciencia y la conciencia es atención. No sé si lo pensó así, estoy diciéndolo de forma extrema, pero no hace una distinción entre estos mecanismos y los considera inherentes humanos, ¿no? Obviamente, los que nos ocupamos de neurociencias vamos a meter la nariz en todo, y pues nos pusimos a estudiar también cuáles serían los mecanismos neuronales de la atención. Les hablo de mecanismos porque toda la charla va a ser sobre los mecanismos, porque les quiero hablar de las bases neuronales de la atención inconsciente. ¿Okay? Los estudios de Posner, que muchos de ustedes conocerán, nos proponen ciertas áreas del cerebro que están involucradas en distintos procesos que son denominados como atención, que todos integran diferentes modalidades de la atención, no siendo un concepto unitario desde el punto de vista de las neurociencias. También seguramente conocen los trabajos de Corbetta y Schulman, en la que definen las redes neuronales que permiten la integración de la información para llevar a cabo lo que sería un proceso atencional. Básicamente tenemos el alertamiento, que es la primera fase de la atención, el orientamiento de la atención y todo el proceso ejecutivo de la atención. ¿Okay? Son los tres niveles que Posner propone. Corbetta lo resume en dos redes neuronales, que es una de control top-down y una de control bottom-up, o estímulos aire. ¿Qué quiere decir? El control cognitivo de la atención o el control dado por el estímulo de la atención, es decir, una atención interna o una atención externa. Hay una red, después del 2010, establece una red que vincula estas dos redes para permitir, obviamente, mayor eficiencia en los procesos atencionales. Esto era para decirles que la atención ya ha sido estudiada en sus bases neuronales. ¿Pero de qué tipo de atención hablamos? Es de la atención como la definía William James, esta atención consciente, en la que nosotros lo hacemos de forma voluntaria a algo que podemos definir, denominar, interactuar o llevar a cabo procesos racionales sobre ese algo. ¿Okay? La conciencia, por otro lado, este es un tema complicado, sobre todo porque yo sé que aquí trabajan en temas de conciencia, pero la conciencia ha sido estudiada desde diferentes perspectivas. ¿Okay? Una de las clasificaciones y denominaciones o definiciones que se ha dado de la conciencia es la de Bloch en el 95, en la que define la conciencia como el estado o la cualidad de ser reconociente, no encontré la forma de traducirlo, de ser reconociente de algo, de un objeto externo o interno a nosotros. ¿Okay? Justo para no repetir ahí conciencia. Hay dos dimensiones de la conciencia, que sería la conciencia fenomenológica y el acceso a la conciencia, como los define él. Y esto es solo para tomar un ejemplo de las definiciones. En el campo de las neurociencias normalmente aludimos a Bloch cuando estamos estudiando, por cuestiones también prácticas de entender el mecanismo cuando el sujeto se da cuenta de algo y el mecanismo cuando el sujeto puede reportar o interactuar con ese algo que está sucediendo. ¿Okay? Que sería propiamente el primero, el fenómeno, la conciencia como fenómeno o el acceso a la conciencia.
obviamente, también aquí los neurocientíficos fueron a investigar cuáles son las bases neuronales de la conciencia. Tal vez algunos de ustedes conocen los trabajos de Koch, que trabaja sobre toda esta cuestión de conciencia, ¿ok? Estos son algunos ejemplos, pero básicamente es para hacerles notar que existen áreas cerebrales que se han encontrado cuando se busca el efecto de la conciencia, es decir, qué pasa cuando el sujeto está consciente de algo respecto a cuando no está consciente de ese algo, en este caso a nivel visivo, ¿no? Por ejemplo, este es un estímulo a umbral, en el que normalmente para tener un estímulo umbral el 50% de las veces el sujeto lo ve, el 50% no lo ve, ¿ok? Y si yo el primer nivel sería solamente fenomenológico, en el que el sujeto piensa que hay algo, siente que hay algo, no lo puede reportar. El segundo nivel es cuando hay el reporte, que sería esto, básicamente, ¿está o no está el objeto que te estoy presentando? ¿Okay? Pensamos que el 50% nos dice que sí, el 50% nos dice que no, y entonces, cuando hacemos el contraste de el sí y el no, obtenemos áreas que diferencian estos dos fenómenos, ¿no? Que pueden ser áreas frontales, occipitales, tenemos áreas parietales, etcétera, ¿no? No voy a profundizar en esto, pero sí les quería hablar de esta propuesta que hace Koch. Él dice, a partir de una serie de estudios conductuales que se han hecho, define una clasificación de la interacción que existe entre la conciencia y la atención. Y a diferencia de lo que decía William James, él dice que son dos fenómenos, bueno, ya lo decían algunos otros, que son dos fenómenos, dos procesos separados, que pueden existir uno independientemente del otro, ¿okay? Y que en su interacción nos van a dar procesos, una forma de procesamiento compleja, según sea el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que no es consciente o si es consciente, que hay atención o que no hay atención. En este caso, atención controlada, atención top-down, voluntaria, ¿ok? En la interacción que existe de esto y a partir de los estudios conductuales que se llevaron a cabo, o sea, que se han llevado a cabo y que recopila Koch en este artículo, define algunos procesos que se pueden llevar a cabo para cada una de las categorías. No les voy a hablar de todos, nada más les digo que este, de aquí, de la extrema derecha abajo, es el que normalmente estudiamos en ciencias cognitivas, ¿ok? Hay atención y hay conciencia, ¿ok? El que nos interesa para el día de hoy y para el proyecto en el que estoy trabajando es este, en el que existe la atención, pero no existe la conciencia. Particularmente, y a partir de ahora voy a hablar de atención y de conciencia visual, ¿ok? Completamente porque yo trabajo solo con sistema visual. Este es un modelo hipotético desarrollado por DeHaan en el 2006, que más o menos es parecido a lo que propone Koch, pero trata de explicar los mecanismos neuronales, pero es hipotético, ¿okay? No se ha hecho investigación que confirme esto. ¿Qué es lo que dice ella? Básicamente, este sería el cuadro que representa los estudios que nosotros estamos haciendo, es que la atención está presente y se crean los mecanismos top-down, es decir, toda la activación o la excitación neuronal que nos va a permitir identificar el estímulo visual. Lo que sucede es que el estímulo visual es débil o se interrumpe y por lo tanto no se, digamos básicamente si no se crea la fuerza suficiente como para que de regreso, no de ida, de subida, logre llegar a las áreas cerebrales donde se integraría la información para que se vuelva consciente. Esta es la propuesta de DeHaan. Y tiene las propuestas para todos los otros niveles. Este es el clásico, ¿no? En el que hay un mecanismo de atención top-down y el estímulo es lo suficientemente fuerte, ¿ok? Y los puntitos rojos que ven allí quiere decir que son las áreas que se están activando, ¿okay? De lo que se piensa hipotéticamente hasta ahora que sean las áreas que intervienen en la atención. El lóbulo parietal es uno de los que hasta el momento en el campo, en la investigación en neurociencias ha dado mayores resultados en términos de conciencia. Parece que por allí hay redes neuronales que estarían implicadas en el acceso a la conciencia, ¿okay? Bueno, Kendrich
se pone a hacer una serie de estudios conductuales nada más, allá en el 2008, que no tenían como objetivo ni estudiar la conciencia ni estudiar la atención, pero le salió un artículo sobre conciencia y atención. Este estudio es uno de los primeros y pocos estudios en los que se logra tener una evidencia experimental de que la conciencia y la atención son dos procesos separados. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hizo? Utilizó una tarea Posner, una tarea tipo Posner. Básicamente la tarea tipo Posner es en la que existe la presentación de un estímulo que puede ser congruente o incongruente en función de una señal que yo te di antes o de una instrucción que te di antes. Es muy simple. Ya no sirve mi señalador, pero la flechita, esta flecha, indica la posición en el espacio donde tienes que prestar atención, sin mover los ojos en teoría. Y después se te dice si en el caso de Posner el estímulo se te puede presentar en la misma posición o en la posición contraria, ¿okay? En la misma posición es congruente, en la posición contraria es congruente, es fácil, ¿okay? Se estudia el mecanismo de orientamiento de la atención, reorientamiento de la atención, ¿okay? La diferencia entre estos dos sería el efecto de la atención y es así como me capacidad de atención. Les digo que es una tarea modificada de Posner esta. Se le pedía que prestara atención en un lugar en el espacio. Después de un tiempo se le presentaba un estímulo abajo del umbral por 20 milisegundos. Quiere decir que era un estímulo invisible, el sujeto no lo veía, ¿okay? Que podía ser rosa o verde, ¿okay? Y después la tarea era que tenía que decir el color de los aros que se le presentaban. Siempre se le presentaban dos aros que podían ser los dos o rosas o los dos verdes. No había combinaciones extrañas, ¿okay? ¿Qué es lo que buscaba? Quería ver si el estímulo invisible, que era del mismo color, o sea que sería una condición congruente en el caso de Posner, facilitaba el procesamiento del otro, ¿okay? Los sujetos no sabían que ¿El verde siempre estaba arriba y el no variaba. Okay. O sea, el verde podía ser válido como no podía ser, creo que en la misma proporción, en el 50% podían ser válidos ambos. Lo que encontró Kendrick solo lo hizo con 4 sujetos sanos, ¿ok? Pero es de la poca investigación que tenemos. Lo que encontró Kendrick fue que en el gráfico que tienen allá, las barras oscuras significa la condición de prime congruente, se llama prime este tipo de estímulos, y la condición, las barras blancas significa el incongruente, y las barras son de tiempos de reacción. Nosotros normalmente evaluamos el efecto en los tiempos de reacción más que en la precisión del sujeto para hacer la tarea. Normalmente no encontramos tanto resultado allí, pero en los tiempos de reacción sí. ¿Cuál es el efecto? Que hayan sido más rápidos en la condición congruente que en la condición incongruente. Y esto es lógico, si todo es congruente somos más rápidos a responder. Si algo sucede de manera aleatoria o que no nos esperamos, seguramente tardamos más en encontrar la solución y dar una respuesta. Es así como funciona esta tarea, ¿okay? Los 4 sujetos sanos, con su supermuestra, tuvieron este efecto, ¿okay? Ellos no sabían que, y no lo supieron nunca, que existía el prime, ¿okay? Después replicaron con los mismos sujetos la tarea preguntándoles si veían algo en el intervalo entre el cue, o la señal, y el estímulo blanco, para verificar que no lo hubieran visto. Pero eso después, porque si no ya les decían, es que sí hay algo, y pues ya no iba a funcionar, ¿okay? Con esto concluye Kendricks y su grupo que la atención espacial puede modular el efecto del priming. Es decir, cuando yo presto atención a un priming, aunque no sea consciente de la presencia del priming, la atención espacial puede mejorar mi respuesta para la sucesiva respuesta al blanco, ¿okay? Sin embargo, la atención espacial no fue suficiente para que el sujeto se diera cuenta de que había algo, ¿okay? Por lo tanto, él concluye que la atención visual y la conciencia son dos procesos separados, ¿okay? Que pueden funcionar de manera independiente. Yo se los estoy mostrando desde mi punto de vista históricamente, pero no es así, ¿ok? Nos regresamos en el tiempo porque antes él había ya realizado un estudio con un paciente, un único paciente, ¿okay?
Entonces vamos de 4 a 1. Estos estudios son los estudios prácticamente en el campo de la neuropsicología, que nos permite ver que cuando nos falta algo en el cerebro tenemos un déficit conductual. ¿Okay? No sé si algunos de ustedes hayan escuchado hablar del famosísimo paciente GY. Yo creo que no. Ok, es muy famoso este paciente. Es un paciente inglés. Cuando era niño tuvo una lesión cerebral en el lóbulo occipital del lado izquierdo y tuvo hemianopsia. Después les voy a explicar bien qué es la hemianopsia. Prácticamente perdió la visión de una mitad del campo visivo. ¿Okay? Ese es el campo visivo, este que tenemos aquí abajo del lado izquierdo. Este es el campo visivo del paciente. Lo que está en blanco quiere decir la parte que ve, lo que está en gris es la parte que no ve, donde es ciego. ¿Okay? Este es un paciente particular porque aparte de tener la ceguera específica del lado derecho, es un paciente blindside. No sé si han escuchado el concepto de blindside. Blindside, como traducción, sería visión ciega. Es decir, la capacidad de identificar los estímulos que existen en el espacio, siendo yo ciego y no poder reportar lo que vi. ¿Okay? Es una cosa un poco complicada. ¿Cómo lo descubre? Weisskranz, que es quien descubrió a este paciente, en el pasillo de su laboratorio, fuera de su laboratorio, Weisskranz tenía el pasillo, como todos tenemos pasillos, y entonces se le ocurre hacer un experimento con el pobre paciente. ¿Okay? ¿Qué es lo que hizo? Le dice que caminara derecho y le pone una serie de obstáculos en diferentes partes del espacio en el corredor, ¿no? El paciente empieza a caminar y viendo derecho hacia donde tenía que ir, empieza a esquivar los obstáculos que encontraba. Lo importante es que esquivaba los obstáculos del lado derecho, que es donde él está ciego completamente del campo, o sea, obstáculos que no veía. Y entonces a Weisskranz le vino la idea de que este paciente no era completamente normal, que algo estaba pasando. ¿Okay? Y empiezan a realizar una serie de experimentos, y a partir de ellos es que tenemos todo el modelo del estudio del blindside. Son experimentos de respuesta forzada en las que se fuerza al paciente a dar una respuesta a cada estímulo que se presenta, aunque no lo vea. ¿Okay? La respuesta es inconscientemente guiada, es decir, parece que hay mecanismos subcorticales que guían la respuesta para que la respuesta sea correcta, pero no logra el acceso a la conciencia. Desde el punto de vista de Dehaene, sería el mecanismo en el que el estímulo es interrumpido o no es lo suficientemente fuerte como para acceder a la conciencia, pero a través de otros mecanismos de reorganización cerebral subcorticales que no funcionan en los que tenemos visión normal, podemos llevar a cabo una tarea de manera correcta. Son tareas muy simples, no se imaginen cosas extrañas. Es como decir si la barra era horizontal o vertical, ¿okay? O el contraste, si es un contraste muy claro que hubo. Muchas gracias. Esta es la comprensión. Pues bueno, hizo un experimento más parecido a Posner con este paciente. ¿Okay? Le indicaban en el mismo campo ciego donde tenía que prestar atención. Tienes que prestar atención en el campo ciego sin mover los ojos, porque si no, pues ya no la vemos, ¿no? Y tienes que decirme si lo que aparece es una barra horizontal o una barra vertical. Aparte de que fuera horizontal o vertical, podía ser congruente como este caso o incongruente como este caso. ¿Okay? ¿Qué fue lo que encontraron? Como el paciente es paciente blindside, él siempre tiene blindside en cualquier experimento que le hagan con barras horizontales y verticales, él tiene una respuesta por arriba del azar, una respuesta por arriba del 50% para ambos estímulos, congruente e incongruente. Pero lo que nos interesa en realidad es que sus tiempos de reacción fueron también modulados, en la misma forma en la que se modularon con los sujetos sanos que tenían el priming. Consideremos que aquí no hay priming, aquí el objeto invisible era el blanco, mientras que en los sujetos sanos era el priming, no era el blanco. ¿Okay? En teoría, este paciente, yo nunca he visto a este paciente, todos han manoseado, o sea, todos los que trabajan con blindside han manoseado a este paciente, excepto yo. Okay. Si alguno de ustedes tiene hemianopsia, aprovechen para investigar si tienen blindside, porque este paciente viaja por todos lados y le pagan bien. Lo hemos tenido en Verona, antes de que yo llegara a vivir a Verona, lo tuvimos allí haciendo experimentos, pero he ido a Canadá, bueno, viaja por todos lados, ¿no? Yo tengo una paciente, pero no tiene siempre blindside, entonces no puedo hacerle marketing promocional para que viaje. Ok, esta es la hemianopsia. Este es el sistema visivo o visual. Estos son los ojos.
la retina, todas las vías, el quiasma óptico, las vías visuales, la porción posquiasmática y el lóbulo occipital, que es donde se integra la información visual. ¿Okay? En las distintas áreas del lóbulo occipital, normalmente, o sea, el primer punto donde llega la información es en la fisura calcarina, o 1, o la área primaria, o la 17 de Brody, como quieran. ¿Okay? ¿Qué es esta aquí? Si nosotros lesionamos distintas porciones de la vía visual, vamos a tener diferentes fenómenos, ¿ok? Diferentes respuestas. Las partes en negro quiere decir que se pierde la visión en esa porción, ¿ok? Nosotros particularmente ahí en Verona trabajamos solo con pacientes posquiasmáticos, es decir, que la lesión ocurre a partir de aquí hasta la corteza visual, ¿ok? Ahora nos llega una paciente quiasmática que tiene una interrupción en una porción un poco extraña del quiasma y estamos estudiando esta paciente fuera del proyecto porque nuestro proyecto prevé solo pacientes posquiasmáticos. Vamos a trabajar o vamos a ver prácticamente pacientes que tienen este tipo de fenómeno, ¿okay? Estos dos últimos, el 7 y el 8, que sería un tipo de cuadrantanopsia y la hemianopsia. ¿Okay? La cuadrantanopsia es porque solo una porción de los 4 cuadrantes, un cuadrante de los 4 cuadrantes más o menos, del campo visual se ve afectado, mientras que la hemianopsia, homolateral que se llama, es que toda la parte, toda la mitad está afectada. Ok. Hacemos unas conclusiones parciales para que no nos perdamos, ¿ok? De los estudios que vimos de Kendrick, sobre todo, encontramos que la atención visual puede facilitar el procesamiento de un target o a través de un target invisible o de planos invisibles o que no ve el sujeto. La atención visual parece ser que no es una condición suficiente o una precondición suficiente para que nosotros seamos conscientes del objeto, ¿okay? Es decir, necesitamos que haya un proceso motor que sea suficiente también. Por lo tanto, la atención visual y la conciencia visual los podríamos ya llamar dos procesos independientes. El problema es que no tenemos todavía evidencia suficiente y estamos en el proceso, pero ya partimos de esa hipótesis, ¿okay? Todo este trabajo se hizo a nivel conductual, como les mostré, ¿okay? Con tareas respondiendo conductualmente y midiendo los tiempos de reacción. Hasta el momento, hasta el 2018, no había ningún estudio que hablara sobre los relatos neuronales de estos procesos, es decir, qué pasaba en el cerebro. Solo existían las hipótesis de Dehaene sobre estos mecanismos. Pues nosotros se nos ocurrió hacer una serie de estudios, obviamente por eso estoy aquí para presentarlos, no es nada novedoso. Bueno, es novedoso porque fuimos los primeros en hacerlo. Hicimos dos, hasta el momento llevamos 2 estudios, uno ya está publicado, que es este, si quieren ir a verlo. A partir de las limitaciones que tuvimos en este estudio es que desarrollamos el segundo estudio, ¿okay? La ciencia es perfectible, tuvimos limitaciones en el primero, lo publicamos y trabajamos en el segundo, ¿okay? Trabajamos siempre atención visoespacial, estímulos invisibles con potenciales relacionados con eventos, ¿okay? Estos son nuestros pacientes, tenemos más pacientes pero no todos han hecho todos los experimentos. Este experimento lo concluyeron solo 5 pacientes, de los cuales 3 tenían una lesión del lado derecho. Saben que las vías visuales son cruzadas. Si yo tengo una lesión del lado derecho, no veo del lado izquierdo y viceversa, ¿okay? Y 3 pacientes con lesión del lado izquierdo, por lo tanto no veían del lado derecho. En el artículo está toda la descripción de los pacientes, los detalles clínicos que pueden después ir a ver. Ya les anticipo, como teníamos 2 pacientes que no veían del otro lado y estamos midiendo actividad neuronal, lo que hicimos fue voltearles el cerebro a los pacientes que tenían la lesión del lado izquierdo, se las pusimos del lado derecho, virtualmente, ¿no? Okay. Para que entonces todos los pacientes nos quedan con lesión del lado derecho. Esta es la tarea que realizamos. Ya les pongo la tarea para que se vayan entreteniendo. Aburridísima la tarea, ¿okay? Esta es la tarea que realizaban. Los pacientes tenían la instrucción de mirar siempre la cruz central. No pueden mover los ojos porque si se mueven los ojos, saben que se mueve el campo visual y entonces se mueve el campo ciego. Tienen que estar siempre y los teníamos que monitorear, etc. Okay.
Lo que ven aquí son dos estímulos, así se les presentaba a los pacientes. Uno de ellos se les presentaba en el campo ciego, ¿okay? Por lo tanto podía tener una posición diferente a través de los diferentes pacientes. Y el otro se presentaba simétricamente en el campo sano, donde veían. Pueden notar que hay algo raro en los estímulos, ¿no? Que de pronto cambia orientación. ¿Okay? Okay. Esta era la tarea de atención. Al inicio de cada bloque, que eran bloques muy breves, eran bloques de 16 segundos, esto se le presentaba por 16 segundos al sujeto, y en esos 16 segundos se le instruía para prestar atención a uno de los dos, atención que denominamos implícita, porque no pueden mover los ojos, ¿ok? O sea, yo trato de prestar atención a esto, pero estoy viendo para allá, ¿ok? Entonces se le pedía que prestaran atención al campo ciego o al campo sano en bloques diferentes. Y cada vez que detectaran un cambio en el orientamiento del estímulo, tenían que presionar la barra. ¿Okay? Pues lo que nos pasó es que detectaron en una buena por arriba del 70%, porque era bastante difícil la tarea, por arriba del 70% en el campo sano y en el 0% en el campo ciego. ¿Okay? No le esperábamos un poco que esto sucediera, pero esto después representó una limitación en el estudio. ¿Por qué nosotros utilizamos este tipo de estimulación? Es un tipo de estimulación un poco particular. Se llama Steady State Visual Evoked Potentials, que se usa también para potenciales auditivos. Son potenciales repetitivos, ¿okay? Estímulos repetitivos que crean un potencial en el cerebro que está sincronizado a la misma frecuencia del estímulo. Es decir, mi estímulo lo presento en un reversal pattern de 13 veces en un segundo. ¿Okay? Mi cerebro, el área occipital, se sincroniza a esa frecuencia. Es decir, si yo registro la onda, en este caso, yo voy a tener una onda, o sea, voy a tener 13 ondas en un segundo. Si lo hago a 10, voy a tener 10. Si lo hago a 5, voy a tener 5. Si lo hago a 100, voy a tener 100. Depende de lo que yo quiera hacer, ¿ok? 10 no se los recomiendo porque normalmente nosotros tenemos una frecuencia natural en nuestro lóbulo occipital de alrededor de los 10 Hz. Entonces, si lo haces a 10 Hz, esto ya no puedes explicar nada. Nosotros lo hicimos a 11 y 13 Hz. No sé si ustedes se dieron cuenta, los estímulos tienen una frecuencia diferente. Uno es más rápido que el otro. ¿Cuál es la otra capacidad que tiene nuestro cerebro? Que nosotros podemos presentar tantas frecuencias diferentes como nosotros queramos y nuestro cerebro se sincroniza a todas las frecuencias. Yo después sé que se sincroniza a todas las frecuencias porque tomo la señal y la descompongo en todas las posibles frecuencias a través de la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo matemático que nos permite determinar todas las frecuencias que tiene una señal. No solo en el cerebro, las señales en general. ¿Okay? Pues bueno, esto fue desarrollado en el laboratorio de Stephen Hilliard, donde estuve y ahí aprendí a hacer los SSVP. Y después lo utilizamos con los pacientes, que ese es otro artículo, en ese mismo artículo, este es otro artículo, lo utilizamos con los pacientes para ver si la señal que venía del lóbulo occipital, aunque estuviera dañado, era confiable. ¿Okay? Obviamente de la parte del cerebro que no tienen, pues no nos viene nada de señal, pero no es que se les daña todo el lóbulo occipital, quedan áreas que permanecen allí, que son todavía funcionales, porque nuestro sistema visivo está estructurado por varias áreas, que va de la V1, en una clasificación va de la V1 a la... de la V1 a la V5, lo digo en toda la de la V1 a la V5, ¿okay? Que son al menos lo básico del sistema visual. Normalmente nuestros pacientes tienen dañado solo la V1, por lo tanto V2, V3, V4, V5 es funcional. Este tipo de estimulación puede activar o puede excitar las células de todas estas áreas y encontramos que los pacientes, este es el campo ciego, los pacientes tienen una señal que es confiable. ¿Okay? Ya lo habíamos encontrado, por eso utilizamos este tipo de estimulación y es fácil. ¿Qué es lo que nos dice esto? En los estudios de Morgan y Stephen Hilliard, lo que encontraron es que el cerebro se sincroniza a esa frecuencia, pero si tú prestas atención, presentas 4 frecuencias por ejemplo, prestas atención a una de las frecuencias, la que va a tener mayor representación a nivel de potencia en nuestro cerebro va a ser la frecuencia a la que prestas atención. Por lo tanto es un marcador neuronal en el que teóricamente no necesitamos el marcador conductual, pero a nosotros nos gusta también el marcador conductual.
el marcador neuronal ya es suficiente para decirnos que el sujeto está prestando atención, porque la potencia de esa frecuencia es mayor a las otras frecuencias que se presentaron. Y aquí tenemos los resultados. Este es un grupo de participantes sanos, solo para comprobar que la respuesta fuera normal, o sea que fuera la esperada, perdón, con el experimento. Son sanos jóvenes, universitarios. Esta es la respuesta. En rojo quiere decir que la potencia es mayor, la potencia de la frecuencia, medida en microvolts cuadrados. Y esta es la respuesta al estímulo cuando se prestaba atención, y esto es cuando no se prestaba atención. Creo que es bastante clara la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia, y los puntitos que se ven más gorditos, más oscuros, quiere decir que esos electrodos fueron significativamente diferentes entre las dos condiciones. Y estos son nuestros pacientes, prestando atención o no prestando atención. El de abajo es el campo sano, donde ven, y el de arriba es el campo ciego. Ok. Esto que les pongo en círculo es la respuesta que nosotros encontramos. Esta respuesta es en el lóbulo occipital sano, intacto, donde no teníamos lesión. El que está lesionado es este, ¿sí? El del otro lado, que es el derecho. Este es el mapa de la diferencia entre estas dos condiciones, y encontramos 3 electroditos que nos dieron la diferencia y que sobrevivieron al análisis multivariado que hicimos de la señal. Y ya para eso para nosotros fue mucho, que sobrevivieran 3 electrodos, y que estos 3 electrodos fueran en el lóbulo occipital y 2 de ellos fueran en el lóbulo dañado, fue importante, y nos dio evidencia de que el sujeto puede orientar la atención al campo ciego, ¿ok? Y que puede orientar la atención al campo ciego, y que lo que implícitamente se presenta en el campo ciego que él no puede reportar produce un efecto, porque esta respuesta está vinculada directamente al estímulo, no al hecho de que solo prestar atención, sino al estímulo, porque es la frecuencia de estimulación. ¿Okay? Con esto entonces nosotros encontramos o evidenciamos por primera vez que los pacientes son capaces, primero, de orientar la atención, que no está dicho que un paciente ciego pueda orientar la atención a un campo ciego. Y segundo, que lo que se presenta en ese campo ciego y el paciente no ve o no puede reportar, produce un efecto neuronal que es diferente de cuando no presta atención. Y bueno, publicamos este artículo al inicio de este año. La cosa lamentable aquí es que no tuvimos datos conductuales, porque los sujetos no respondieron nunca. Y aunque tenemos el marcador que ya está bien definido en la literatura, nosotros nos quedamos con esa espinita de es que falta algo, es decir, no, ¿qué pasa con el sujeto, no? Bueno, esto nada más es para mostrarles la comparación entre sano y ciego, o sea, pacientes y sujetos sanos. En el campo sano de los pacientes en comparación con los sujetos sanos, correspondiente al mismo campo, no encontramos diferencias significativas, por lo tanto parece que precisamente es el mismo. Las diferencias solo las encontramos entre el campo ciego y el correspondiente campo en los sanos, del lado donde tienen la lesión. Pero ¿qué se espera? Esto obviamente va en línea con lo que Dehaene propone, es decir, nosotros tenemos una debilidad en el estímulo, por lo tanto esta debilidad no le permite el acceso a la conciencia, pero el mecanismo de atención puede funcionar sin esto. Y entonces desarrollamos este segundo estudio. Este segundo estudio lo tenemos ahora en revisión ya en la revista. Y lo que hicimos, vamos a utilizar una tarea de Posner para facilitar las cosas, ¿ok? Que es una tarea ya bastante estudiada, ya bastante definido, que es lo que nos esperamos, y también a nivel de potenciales relacionados con eventos tenemos una respuesta bastante clara que ya ha sido definida en la literatura. Aquí tenemos 6 pacientes. Curiosamente, nosotros no podemos establecer nuestra muestra a priori, no podemos decir quiero este total de pacientes. Los pacientes nos llegan del hospital, o porque Dios no los trajo, o porque los encontramos en la calle y nosotros les lesionamos. ¡Ay, ahora estás y ya no les llevamos a la boda! No es verdad, no lesionamos pacientes. Pero nos llega un paciente cada 3, 4 meses, un año, entonces lo que nos llega pues es lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo porque trabajamos en un campo límite entre ciencia básica y neuropsicología. Nos llegaron estos 6 pacientes y curiosamente 3 tenían lesión de un lado y 3 tenían lesión del otro lado, ¿okay? Y pues esto nos quedaba bien porque podíamos agregar una variable más, que era el lado de la lesión, que en el campo de la neuropsicología nos gusta mucho la simetría hemisférica, ¿no?
aparte de estudiar la tensión. Entonces tenemos estos 3 pacientes con daño del lado derecho y 3 pacientes con daño del lado izquierdo. Utilizamos, entre lo que les digo, la tarea de Posner, una tarea un poco modificada de Posner, porque Posner normalmente utiliza la orientación de la tensión entre el campo de derecha y de izquierda. Nosotros lo utilizamos entre el campo de arriba y el campo de abajo para mantener la homogeneidad del campo. Es decir, el campo de arriba y de abajo del paciente era ciego de un lado y de arriba y de abajo era bueno del otro lado. Entonces así no teníamos intervención de que produjera un efecto más grande unattended o attended. Bueno, la tarea es 25-75%, 25% eran incongruentes y 75% eran congruentes, 75%, y estas son todas las condiciones de validez, o sea, cuando era la condición congruente, y estas todas las condiciones incongruentes o de invalidez. ¿Okay? Básicamente válido cuando el Q indica en la misma dirección en la que se presenta el target o el blanco, inválido cuando el Q se presenta en una dirección diferente a donde se presenta el target. Era una tarea forzada, el paciente tenía que responder todo el tiempo, aunque no viera. En los primeros pacientes que nos llegan cuando hacemos eso, dicen, ¿qué quieres que responda si no veo? Responde, algo en tu corazón te va a decir cómo responde. Y bueno, obtuvimos datos conductuales. Teníamos un grupo de 9 sujetos sanos, estos son los datos conductuales de los sujetos sanos, y encontramos el efecto de la tensión como ya ha sido reportado anteriormente. ¿Okay? Eran más rápidos en la condición válida que en la condición inválida. ¿Okay? No se aprecia tanto en las barras, pero fue significativo. La cosa interesante, este es el grupo de los 6 pacientes con hemianopsia. Encontramos el mismo efecto, es un poco más marcado este efecto, es más grande la diferencia, también tenemos barras de error más grande, pero fue significativo. Otra cosa que encontramos significativa es que fueron más rápidos en el campo ciego que no en el campo sano. Después separando los grupos de 3 en 3, encontramos el mismo efecto. Era solo para verificar que tuviéramos siempre el efecto. La primera cosa, comprueba los datos de Kendrick, los resultados de Kendrick, sea con los sujetos sanos, pero sobre todo con el paciente GY, con el que había encontrado el mismo efecto. Por si tienen dudas, utilizamos métodos no paramétricos y con las correcciones de la vida para estos resultados, porque como tenemos solo 3 pacientes, utilizamos un análisis un poco particular de todos los ensayos para poder obtener estos resultados. De otra manera no se podrían hacer análisis estadísticos para 3 sujetos. Bueno, se pueden hacer, puedes hacer lo que quieras con estadística. Hay que tener un criterio, pero... Ok. Con esta evidencia, bueno, ya les digo una cosa, también encontramos que en los subgrupos de pacientes siempre era más rápido en el campo ciego. Nosotros interpretamos esto, no encontramos diferencias en la precisión de los sujetos, en responder al blanco, ¿ok? Y sobre todo en los pacientes, no encontramos ningún paciente blindside, todos respondieron al azar la característica que les pedíamos, que no les he dicho cuál era el orientamiento, como lo había hecho Kendrick. Les pedíamos que nos dijera si las barras del grating que vieron aquí, de este grating, eran horizontales o verticales. El mecanismo supone 2 cosas, primero la detección del estímulo y después la discriminación del orientamiento, ¿ok? Parece ser que la única cosa que pudieron hacer de manera inconsciente nuestros pacientes fue la detección, pero no la discriminación, por los datos conductuales que obtuvimos. Y eso justificaría por qué fueron más rápidos en el campo ciego, ¿okay? Porque no se suma el tiempo también para la discriminación, se queda solo a nivel de detección. Esa es una de nuestras posibles explicaciones. ¿Okay? En este caso utilizamos el análisis para la respuesta neuronal, utilizamos el análisis de potenciales relacionados con eventos. ¿Qué es un potencial relacionado con evento? Yo registro el electroencefalograma de forma continua todo el tiempo, ¿ok? El electroencefalograma en nuestro cerebro está caracterizado, se llama electroencefalograma porque registramos actividad eléctrica, y como ustedes saben, si saben un poco de electricidad, o se han compuesto alguna vez un foco en sus casas, tenemos ondas positivas y negativas, es decir, que tiene una polaridad positiva y negativa, así por el tiempo. Entonces hacemos registros de 2-3 horas de la señal. Presentamos los estímulos y en nuestro registro nos ponemos marcas de cuando le presentamos el estímulo. Y después vamos
a ver todo el electroencefalograma y recortamos los pedazos donde presentamos los estímulos. Utilizamos una media aritmética donde pegamos todos los estímulos que correspondan a la misma categoría de objeto o de cosa que se le presentó. Y cuando ustedes hacen la media, lo saben, si hacemos una media se elimina todo lo que no es igual entre los diferentes estímulos y se hace más grande la respuesta que es semejante a todos los segmentos, ¿ok? Y se obtiene una cosa que es más o menos parecida a esa. Cada una de estas cosas se llama componente o potencial relacionado con evento, relacionado con el evento, con lo que sucedió, que puede ser motor cognitivo o sensorial. Nos interesaron tres componentes en el caso particular para esta tarea, que es el componente P1, N1 y P3. Llevan el nombre por la polaridad, positivo, y por la temporalidad, por la latencia. 1 quiere decir 100 milisegundos, es para reducirlo, 100 milisegundos, 2, 200 milisegundos, 3, 300 milisegundos, es para reducir la nomenclatura, ¿okay? Nos interesan estos tres. Estos dos son componentes sensoriales tempranos, sobre todo el P1 es completamente sensorial y es sensible a las modificaciones del estímulo, es decir, si yo cambio el contraste, la frecuencia, etc., este componente es muy sensible. El N1 es un componente límite entre sensorial y de control voluntario del sujeto, es decir, cognitivo, y que está relacionado con un proceso de facilitación, en el caso de la atención, de facilitación de la atención top-down, que vincula con el mecanismo bottom-up, ¿okay? Y el componente P3, en el caso de la atención, está relacionado con el control, en teoría, hasta antes de esto, control consciente y voluntario del mecanismo atencional, lo que Bloch llamaría el acceso a la conciencia en el caso de una tarea de atención donde hay también conciencia, es decir, donde el sujeto discrimina el estímulo y responde en consecuencia, según la tarea que se le haya dado. Ok, este es otro componente que no estaba definido anteriormente, pero se obtiene de la misma manera. Este es un componente preestímulo, antes de la presentación del estímulo, ¿ok? Tenemos una tarea en la que le decimos al sujeto presta atención y después le presentamos el objeto al que tiene que responder. El tiempo que pasa entre eso, y eso nos pasa a todos, entre que nos dicen pon atención que algo va a pasar, es el tiempo de espera, es la expectativa. Nosotros tenemos una expectativa y en nuestro cerebro esa expectativa se ve reflejada por una negatividad lenta de la actividad eléctrica, principalmente en áreas frontales, en esta parte, ¿ok? Que algunos la han relacionado con la preparación motora, pero no es solo preparación motora, es expectativa, es un proceso cognitivo que después nos lleva a la preparación motora. Ok, este componente nos sirve para ver si verdaderamente los pacientes pueden orientar la atención, ¿ok? Porque mide la expectativa. Los sanos obviamente lo pueden hacer, los pacientes con daño del lado izquierdo lo pueden hacer sea en el campo ciego que en el campo sano, pero los pacientes con daño del lado derecho tienen dificultades para el orientamiento de la atención. Y aquí nos preocupamos, porque dijimos, entonces tenemos pacientes con neglect, no pacientes hemianópsicos, ¿ok? Pero no tenemos pacientes con neglect, hicimos toda la evaluación neuropsicológica para determinar que no tuviera neglect, no tienen neglect. Parece ser, y es que no sé, el neglect está relacionado con un daño en el lóbulo parietal. Nuestros pacientes no tienen daño parietal, tienen daño occipital. Y parece ser que en realidad es verdaderamente importante el lóbulo occipital para el orientamiento de la atención. No es banal el lóbulo occipital, como se había pensado que los mecanismos de atención fueran más anteriores, es decir, del lóbulo parietal hacia adelante, sino que el lóbulo occipital tiene una contribución importante. Okay. Encontramos aparte unas diferencias en los sanos, encontramos que el orientamiento de la atención al lado izquierdo fue más fácil que la orientación al lado derecho. Y lo mismo encontramos con los pacientes, pero con los pacientes con lesión izquierda no es tan fácil decir que fue más fácil al lado derecho por una diferencia hemisférica, porque puede ser por la lesión, porque ellos tenían la lesión del lado izquierdo, ¿okay? Entonces la primera cosa es que encontramos la evidencia del orientamiento de la atención solo en uno de los subgrupos de pacientes, ¿okay? Analizamos los componentes que ya les mencioné, que son posestímulo,
en los sujetos sanos, en los pacientes con daño del lado izquierdo y en los pacientes con daño del lado derecho. Lo que ven en gris es donde encontramos efectos o son diferencias significativas entre la condición de validez e invalidez o de congruencia e incongruencia, y estas diferencias se traducen como un efecto de orientamiento si es un componente temprano, una P1, una N1, o de reorientamiento si es un componente tardío, una P300. Cuando yo tengo que cambiar la atención de un lado donde ya la había anclado a un lado donde no me lo esperaba, se llama reorientamiento y eso implica un costo neuronal mayor. Y se ve reflejado normalmente en la parte más tardía de los potenciales, o sea la P300. Encontramos ese efecto, solo el efecto tardío, en los sujetos sanos. No nos esperábamos que los sujetos sanos tuvieran el efecto temprano porque el estímulo era muy saliente, muy significativo para un sujeto sano. Eran estímulos de 4 centímetros, contraste total, etc. Era fácil para ellos, prácticamente hicieron el 100% de respuestas correctas, pero era hecho para los pacientes. En los pacientes con lesión izquierda, encontramos un efecto parecido al que encontramos en los sujetos sanos en el campo correspondiente. Lo curioso es que en el campo ciego no encontramos el procesamiento neuronal más tardío, que estaría más relacionado con la identificación y discriminación del estímulo, la respuesta al estímulo, etc., es decir, todo el acceso consciente al estímulo, sino que lo encontramos solo a nivel de componentes tempranos. Y parece ser que estos componentes P1 y N1 pueden funcionar sin que el sujeto tenga que acceder a la información consciente del estímulo. ¿Okay? Y particularmente el componente N1 está vinculado a la relación entre los mecanismos top-down y bottom-up de la respuesta. Y bueno, tristemente, otra vez en los pacientes con lesión del lado derecho no encontramos. Y aquí ya yo estaba en crisis, ¿no? Literalmente en crisis, y todos los días venía mi jefe y me decía, ¿ya encontraste algo? Y ya los volteé por todos lados y no encuentro nada. Ni siquiera en el campo sano tuvieron una diferencia significativa, pero tuvieron los componentes, o sea, los componentes existían. En el campo ciego ni siquiera tengo la respuesta, ¿no? Tengo prácticamente una señal isoeléctrica, o sea que no tengo variaciones importantes. Entonces, ¿qué hice? Lloré por una semana y entonces dije, voy a hacer otro análisis. Voy a descomponer la señal para ver si en la descomposición de la señal puedo encontrar algo. La descomposición de la señal es tomar la señal en el orden del tiempo y convertirla a la frecuencia. Es decir, descomponer todas las frecuencias que integran esa señal, siempre con una faz Fourier. Utilizamos en realidad un tipo de descomposición que se llama ventanas de Hanning, que nos permite hacer la descomposición no solo en la frecuencia, sino en el tiempo. Es decir, yo descompongo para cada frecuencia, cada milisegundo, o cada cantidad de milisegundos que quiero descomponer, ¿no? Con esto puede ver cómo se comporta la respuesta a lo largo del tiempo. Pues esto hicimos con nuestros pacientes, lo hicimos para el preestímulo y para el posestímulo, como lo habíamos hecho en la señal anterior. Sujetos sanos, pacientes con lesión izquierda, pacientes con lesión derecha. Los sujetos sanos encontramos en el periodo preestímulo, el estímulo sucedía aquí, el Q más o menos sucedía aquí, y este es el momento justo antes de que se presentara el estímulo blanco o el estímulo importante. Lo que está en blanco, o bueno, las cajas en realidad que tenemos, blancas o rojas, significa que hubo diferencias entre el campo en este caso entre el hemisferio de derecha y el hemisferio de izquierda. Esto se llama una desincronización de alfa, ya está definida en la literatura. La desincronización de alfa sería el equivalente del potencial negativo del que les hablaba antes, pero a nivel occipital. Si yo presto atención del lado derecho, mi alfa se desincroniza del lado izquierdo más de lo que se desincroniza del lado derecho. ¿Okay? Si yo hago la diferencia, voy a encontrar el efecto. Esta desincronización de alfa, en términos cognitivos, es el orientamiento de la atención, o la expectativa en el caso de cuando hay un químico. Lo encontramos en los sujetos sanos y en los pacientes con lesión izquierda, obviamente, no con los pacientes con lesión derecha. Pero bueno, al menos en los pacientes con lesión derecha una negatividad había. No logramos encontrar la diferencia significativa, pero una negatividad había. La cosa curiosa es que y esto es una cosa importante, es que en los pacientes con lesión del lado izquierdo, la desincronización de la alfa
no era contralateral, no era del lado del hemisferio donde tenía que ocurrir, sino del lado del hemisferio sano. Y esta es una evidencia de un mecanismo de reorganización cerebral que han propuesto Gina y su grupo de colaboradores. Han propuesto que lo que sucede en los pacientes es que utilizan el otro lado del cerebro para suplir algunas funciones que ya no puede realizar ese lado del cerebro, al menos en los pacientes señalópsicos. Y esta fue una evidencia. Parece que el orientamiento a nivel occipital lo realizan por mecanismos en los que la información llega a través de medios subcorticales del lado sano del cerebro. Digo subcorticales porque con el electroencefalograma solo registramos actividad cortical. Por lo tanto, si no encontramos la evidencia cortical y encontramos una diferencia, puede ser que el mecanismo, hipotetizamos que el mecanismo haya sido subcortical. ¿Okay? El posestímulo, encontramos una respuesta bastante clásica y que refleja los mismos resultados que habíamos encontrado en los potenciales relacionados con eventos tardíos, o sea, una respuesta tardía después de los 500 milisegundos en la frecuencia de alfa, una alfa alta, y la frecuencia beta. ¿Okay? Estas dos frecuencias han sido ya definidas en sujetos sanos como una evidencia del reorientamiento de la atención, ¿okay? Que era lo que les mencionaba, es decir, darse cuenta que el estímulo era incongruente. Encontramos el mismo efecto en los pacientes con lesión del lado izquierdo. Y finalmente encontramos un efecto en los pacientes con lesión del lado derecho. ¿Okay? Y aquí ya pude dormir. Los pacientes con lesión del lado derecho tienen un patrón que no es canónico, es decir, un patrón contrario al de los otros sujetos del lado sano, del hemicampo sano. O sea, del lado donde ven bien, tienen una diferencia en la actividad beta, que es contraria a lo que tienen los sujetos sanos y los pacientes con lesión izquierda. En la literatura se ha definido un fenómeno que se llama sight blind, que es el contrario de blind sight. Sight blind para decir que los pacientes pueden tener un deterioro en ciertos procesos perceptuales del lado sano, aunque hayan tenido la lesión en el otro lado del cerebro. Esto parece que es más consistente en pacientes que tienen lesión del lado derecho. Esto sugiere, y de acuerdo con lo que se hipotetizaba en el pasado en el campo de la neuropsicología, que verdaderamente el hemisferio sano es dominante para muchas funciones, entre ellas la atención. ¿Okay? No es canónico su respuesta, fue contraria, pero encontramos una diferencia. Nos sugiere que hay un mecanismo diferente, pero hay un mecanismo de todas formas, que sí era un mecanismo compensatorio para realizar la tarea porque conductualmente tuvieron el efecto. ¿Okay? En el campo ciego, la cosa interesante es que la respuesta fue precoz, una respuesta temprana, muy temprana respecto a los otros participantes, y fue en términos de gamma. Gamma ha sido estudiada con la atención, en relación a la atención, pero normalmente en los periodos preestímulo, o sea, antes de la presentación del estímulo. El posestímulo, un incremento de gamma posestímulo estaría más relacionado a la saliencia o la representación o la que llamó mucho la atención, un estímulo, no necesariamente porque se prestara atención. Parece ser que los pacientes con lesión derecha tienen un compromiso mayor en la atención, es decir, tienen un defecto atencional mayor, pero compensan con mecanismos subcorticales que nosotros, al menos con estos métodos, todavía no podemos indagar o no podemos ver. ¿Okay? Y esos métodos subcorticales nos llevan a pensar que cuando medimos a nivel cortical, esta es la única respuesta que tenemos, hacen una serie de reorganizaciones para tener una respuesta que conductualmente sea parecida a la de los otros sujetos, pero que neuronalmente es diferente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hipotetizamos, y bueno, en realidad estamos tratando de confirmar, que sí, el hemisferio derecho a nivel occipital es importante para los mecanismos atencionales. Entonces, en conclusión del segundo estudio, esta vez ya pudimos proporcionar evidencia no solo neuronal, sino también comportamental o conductual de la modulación atencional en el campo ciego de los pacientes. Importante, encontramos diferencias hemisféricas no solo en los sujetos sanos, sino como de la clásica neuropsicología,
lo encontramos en los pacientes, ¿okay? Que confirman y agregan sobre todo la importancia, y lo repito tanto porque no se le ha dado tanta validez al lóbulo occipital y los mecanismos atencionales, ¿okay? Sino a los otros lóbulos. Hola, doctor. Ok, las conclusiones generales. Nuestros estudios confirman tratan de confirmar la disociación entre la atención y la conciencia. Encontramos que la atención puede mejorar el procesamiento visual de forma inconsciente a nivel conductual y neuronal. Demostramos los mecanismos neuronales de la conciencia, de la atención visual sin conciencia, y encontramos las diferencias hemisféricas atención inconsciente. ¿Okay? Y estamos trabajando todavía. Pues bueno, el mensaje es que los estímulos visuales implícitos pueden modificar nuestro comportamiento, ¿okay? Y aún más si prestamos atención a esos estímulos. Esto quiere decir que podemos prestar atención a cosas que no vemos de manera voluntaria. Y esto, para regresar a la primera diapositiva, a la segunda diapositiva que les había mostrado, la de los billetes, pues parece ser que sí funciona, ¿no? No, en realidad no. ¿Okay? El éxito es una conducta mucho más compleja y es multifactorial. Aquí hablamos de procesos todavía mucho más simples, que son procesos sensoriales, así que después van a tener en su cartera un montón de dólares. Bueno, quiero solo agradecer, obviamente, a mis colegas, a mis colaboradores, que es el titular del proyecto es el profesor Carlo Marci, y estamos hermanados con Silvia Sabatz y su laboratorio que se llama Panda, no porque trabajen con pandas, es Perceptual Awareness, una cosa, ¿okay? Trabajo directamente con Georgia, con Nicolò y con Caterina. Nicolò es nuestro técnico radiólogo, el que nos permite obtener imágenes de los cerebros de los pacientes. Georgia se ocupa de la parte de NIRS, infrarrojos cercanos, ella se ocupa de la parte óptica. Ella se ocupa del análisis de señal de resonancia magnética y yo soy responsable de la parte electrofisiológica. Fuimos apoyados por un proyecto IARCI de la Comunidad Europea que se llama Perceptual Awareness and Reorganization, que termina a marzo, terminamos ya el proyecto. Y bueno, obviamente gracias al 5 que me invitaron a hacer esta presentación. Y bueno, que espero que haya sido pues interesante en términos de que ustedes también trabajan mucho con conciencia. Y bueno, es una perspectiva de lo que hacemos en el campo de las neurociencias de la conciencia. Yo vivo aquí. Bueno, gracias por su atención explícita. Esta es mi ciudad, es Verona. Ese es el color de la ciudad. Y aquí, a partir del siguiente mes, empiezan los conciertos, la temporada de ópera, si quieren caerse por allá. Yo puedo conseguir billetes de $10, de 10 euros. Claro, el billete de 10 euros es aquí, ¿no? Pero es aquí. Pero puedo conseguirlos. Vale, pues muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para preguntas.